Mientras la capital vivió una noche de terror producto de la explosión de 2 coches bomba cerca de las inmediaciones del SNAI, varios policías y guías penitenciarios estarían retenidos por los internos en algunos centros de reclusión del país. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Y en este momento estamos en los estudios de FM Mundo con el doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, para hablar sobre el terror en el país. La explosión de coches bomba llegó ya a la capital de la República. Además, se suman los amotinamientos nuevamente en las cárceles del país, guías penitenciarios secuestrados. Las autoridades lo reconocen y además lo más preocupante es que reconocen que no tienen el control de los centros penitenciarios en el país. Jean-Paul, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de la radio. Lo primero y lo que hemos informado, lo que nos tiene preocupados a los capitalinos, los coches bomba, ya se confirmó que se trata de reacciones por parte de grupos de delincuencia organizada y porque casualmente se dan estas explosiones cerca de oficinas del SNAI. Y esto como respuesta a la intervención que ha hecho el gobierno y las autoridades en los centros penitenciarios del país. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Y cómo controlarlo? Mira que son medidas de poder. Nosotros nos están demostrando a las claras que pueden atacar en cualquier parte de la ciudad y tienen equipos móviles que pueden hacer estas detonaciones simultáneamente en varias partes de la ciudad. Entonces yo diría que es muy preocupante. Por un lado me parece un poquito no técnico, porque si sabían que este tipo de cosas podía ocurrir, debían días antes coordinar con el GAD, con el municipio de Quito, para decir, ok, esto puede pasar, ¿qué podríamos hacer? Entonces implica movilizar agentes de tránsito para el tema de control de placas, de vehículos, de motos, movilizar a Fuerzas Armadas de ser necesarias, había que militarizar un poco la ciudad. Pero te digo sinceramente que me parece que las decisiones se toman así en cabeza caliente y no se piensa en las consecuencias, no se coordina con el municipio y no se hace nada en temas de anticipación, de preventivos, ¿no es cierto? Simplemente lo que se hace es esperar la respuesta, opción de respuesta, se decide actuar. Pero me parece que eso es absolutamente equivocado. Son hechos de violencia que han venido en escalada y ya llegamos, como decíamos al inicio, a explosiones, coches bomba en Quito. ¿Qué puede venir después? Porque las amenazas no han cesado, las amenazas están allí, ya venían de hace tiempo. Estos grupos de delincuencia organizada, algunas de estas bandas organizadas que han llegado a sectores, en algunos casos sectores populares de Quito, y ha habido ciertos focos de violencia. Escuchamos en algún momento en el Comité del Pueblo, en el sur de Quito también. ¿Hasta dónde podemos llegar y cómo un poco frenar esto? Porque hoy han sido coches bombas cerca del SNAI. ¿Qué puede pasar más adelante? Mira, ¿qué es lo que te digo? Como no hay trabajo de coordinación entre el municipio y el Estado, no han tomado acciones para anticipar un poco lo que podría llegar a pasar, que implica, como te digo, movilizar una gran cantidad de personas, entre policías, militares, metropolitanos, ¿no es cierto?, para identificación de placas de vehículos y motos. Eso nos daría una posibilidad de minimizar el riesgo. No hay riesgo cero, pero por lo menos se podría minimizar. Y como tú dices, si seguimos en esta onda de ataque a la gente que está en las cárceles, lo que va a pasar es que más tarde tendremos ya no, como es ahora, simplemente advertencias, porque lo que tuvimos ayer fueron advertencias importantes. En el futuro, ¿qué es lo que habrá? Coches bomba. Y eso implicará que podrá ser un colegio, un centro comercial, un parque, ¿no es cierto? Un lugar muy transitado a la ciudad de Quito, porque los blancos también son civiles, ¿no? Los blancos no son ni militares ni policiales, los blancos son realmente civiles, porque la idea es causar mucho terror detrás de eso. Entonces, yo creo que es la última advertencia que nos hacen. Si seguimos atacando de manera frontal, ellos van a seguir atacando en las ciudades y tienen la capacidad de atacar simultáneamente en varios puntos de la ciudad, con varios equipos desplegados, con inteligencia, con dinamita, con toda su capacidad bélica, y pueden hacer mucho daño y pueden provocar muchas muertes. Mensajes que están allí y cuáles son los pedidos, cuál debería ser la respuesta. Mira que lo que vemos es que si vamos a un ataque frontal contra ellos, tal vez esa no sea la solución, porque si generamos violencia, ellos van a responder con violencia. Yo decía en algunas entrevistas que lo ideal sería retomar los temas de las mesas de pacificación, porque tenemos que realmente buscar alternativas que no sean un ataque frontal, porque nos damos cuenta que la capacidad de fuego que tienen es tan alta que si seguimos atacando, nos van a seguir atacando. Entonces, frente a eso, o somos muy prospectivos, anticipamos lo que podría llegar a pasar y minimizamos el riesgo, o mejor sería no atacar, porque lo contrario, lo que estamos provocando es una ola de violencia en todo el país, y eso tampoco sería... Pero esto implicaría eventualmente dejarles operar, dejarles que sigan ocupando ciertos territorios.
Entonces, es lo que te digo, habría que ir realmente a un tema de falsificación como lo hace Petro en Colombia, el tema de la paz total que alguna vez lo hemos conversado. Petro se dio cuenta en Colombia que no tenía sentido seguir atacando militarmente a esas fuerzas, que era mejor sentarse con ellos en una mesa, dialogar, ¿no es cierto?, verificar cómo se pueden deponer las armas y salir de la criminalidad, porque cuando yo hablo de pacificación, negociación, no estoy diciendo que hay que dejarles carta libre para que puedan seguir haciendo sus operaciones ilegales. Aquí lo que hablamos es, ok, ¿a cambio de qué ustedes están dispuestos a dejar la criminalidad, a dejar las armas? Y esto implica, de alguna manera, ¿no es cierto?, que esos jóvenes que están ahí, porque los que mueren, el 80% de gente que muere es gente entre 18 y 20 años, darles alguna beca de estudio, darles algún tipo de dinero para un emprendimiento, como Cristian Zurita también lo dijo en su momento, ¿no es cierto?, este canje de armas a cambio de qué, de alguna cosa que les sirva a ellos para tener un futuro, porque tal como están las cosas, ellos no tienen futuro. Y si son tan violentos, es justamente porque no hay nada más peligroso en seguridad que enfrentarse a gente que no tiene nada que perder. Pero son dos temas que se trataron en campaña. La famosa propuesta que después dijeron que se descontextualizó de Andrés Arauz respecto de sentarse con los líderes de las bandas en una mesa a negociar, algo que a mucha gente le ha parecido descabellado. También la propuesta de dar este tipo de eventualmente incentivos, pero ninguna de estas propuestas parece al menos coherente para la gente, para el ciudadano común. Claro, es que lo que pasa es que la gente realmente pide la mano dura. Y por eso también el voto de Topi, que fue también, digamos, un poco mayoritario, ¿no es cierto? Porque se piensa que la única solución frente a esto es la mano dura, pero ya lo hemos conversado contigo, sea el caso brasileño, colombiano, mexicano, la mano dura no es la solución definitiva. México lleva 23 años de guerra contra el narcotráfico, 300,000 muertes, más de 100,000 desaparecidos. Implica que tenemos que buscar alguna otra opción que no sea el ataque frontal, porque el ataque frontal tú lo puedes hacer contra un enemigo, ¿no es cierto?, que es menos poderoso que tú. Pero en este caso nos damos cuenta que el enemigo es igual o más fuerte que tú. Y eso implica que si lo atacamos directamente es un baño de sangre, o sea, realmente, y lo más peligroso de todo esto es que los blancos, como te digo, no son blancos ni policiales ni militares, los blancos de estos son blancos civiles, como en la época de Pablo Escobar. Cuando Pablo quisieron extraditar, ¿no es cierto?, él no fue a hacer operaciones contra la policía o los militares, él fue a poner bombas en las ciudades y fue a matar muchos civiles para que el gobierno justamente retroceda, y es exactamente lo que ellos van a intentar hacer acá. Si no optamos por el ataque frontal y duro, la mano dura, como se dice, en contra de estas organizaciones, la otra opción es mejorar los sistemas de inteligencia que podrían ayudarnos a prevenir o advertir ciertos eventos que pueden estarse dando en las ciudades. Sí, totalmente de acuerdo. Mira que aquí lo que tenemos que preguntarnos también es qué pasó con la inteligencia, ¿no es cierto? Porque si yo decido hacer una operación en las cárceles, es porque yo tengo a mi lado un informe de inteligencia, ¿no es cierto?, que me dice que los efectos no van a ser mayores, no van a ser grandes, o si son realmente importantes, ¿qué es lo que hago yo? Acciones rápidas, ¿no es cierto? Coordino con el GAD aquí, con el municipio de Quito, identifico lugares de peligro, lugares, focos estratégicos, y en función de eso despliego, ¿no es cierto?, policías, militares, etcétera, o trabajo en las UPCs con los ciudadanos. O sea, muchas cosas, ¿no? Pero lo que vemos acá, que es, yo lastimosamente te digo, Fausto, es como si ellos tomaron las decisiones y de repente se sentarían delante de un gran televisor con unas pizzas, unas colas, a ver qué pasa. Y nosotros somos los que pagamos los platos rotos, porque me parece realmente inaudito que el Estado tome decisiones como las que tomó, pero sin tener planes y acciones detrás, ¿no es cierto?, de prevención, de anticipación en las ciudades del país, justamente para minimizar el riesgo de ataques, que es lo que sufrimos el día de ayer. La inteligencia en el país definitivamente no está funcionando. Está en reestructuración, Fausto, porque si nos ponemos a ver un poco de la historia de la CNI desde el año 2009, comenzó a fortalecerse desde su nacimiento. Y después vino toda esta época negra de la inteligencia política, en la época de Romy Vallejo, operó, ya eso me iba a referir, Romero, aunque operó con otros fines, con otros propósitos. Claro que fue una inteligencia política de persecución. Periodistas. Y mira que periodistas como Cristian Zurita mismo, él lo denunció de manera frontal. Entonces yo te diría que lastimosamente en el país hicimos una inteligencia que estaba consolidándose, después se destruyó por el uso político de la inteligencia, el mal uso de la inteligencia, y actualmente el CIES ha tenido que otra vez sobresalir de las cenizas para fortalecerse, pero es el gran problema. Hacemos un mal uso de la inteligencia, lo desviamos de los blancos que tenemos que fijar, que son blancos técnicos, que no es persecución, violencia, ¿no es cierto?, contra actores políticos,
Y estamos en una situación en la cual sigue fortaleciéndose, pero va a pasar tiempo antes que tengamos una inteligencia sólida en el país. Pero hay que apostar por eso. Creo que los candidatos están claros en el tema, sobre todo me parece Noboa lo ha dicho bien, hay que fortalecer los sistemas de inteligencia porque cuando no están fortalecidos de todo pasan estas cosas. ¿Cuál es el mensaje que debemos o cómo debemos leer el mensaje que nos ha dado el gobierno, y no solo este gobierno, el anterior inclusive, respecto del famoso control de las cárceles, de los centros carcelarios en el país? Constantemente las autoridades del SNAI nos han insistido en que tienen el control, tienen control. Hemos visto operativos gigantes entrando por cientos, militares, policías, todos los privados de la libertad en el piso, y con esas fotografías nos han vendido la idea de que se ha tomado el control. Días después pasan semanas quizá y nos damos cuenta de que no era así. Nuevamente, los líderes de estas organizaciones dan ruedas de prensa dentro de los centros penitenciarios, emiten mensajes, y ahora mismo tenemos guías penitenciarios secuestrados. Claro, mira que es una topadura de pelo. Cuando yo vi las imágenes que nos presentaron, era lo Bukele, ¿no es cierto? Los presos en la cárcel, semidesnudos, de espaldas. Pero mientras tanto, como tú decías, mientras todos estaban ahí en el patio, Fito al lado daba la rueda de prensa con un policía. O cuando Fito fue trasladado a La Roca, a los 2 días, me parece, los PPL subieron a los techos, subieron a las garitas de vigilancia, no había nadie ahí. Es decir, ellos estaban en su casa. Hubo gente en las calles de Guayaquil reclamando, claro, motocicletas, haciendo una protesta por este traslado. Exacto, entonces yo te digo que el problema ha escalado de forma tan grave que actualmente se ha vuelto, es inmanejable. Y mira que el otro problema es que podemos hacer muchos operativos, podemos incautar armas, dinero, droga, todo lo que tú quieres, pero eso ellos lo recuperan en 2-3 días más. O sea, en 2-3 días más se vuelven a proveer de eso. Como controlan la cárcel, se vuelven a proveer y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, definitivamente el control no lo tienen. No lo tienen y no lo tendrán, y yo creo que nos costará bastante tiempo para retomarlo, porque realmente, si tú quieres, habría que realmente volver a hacer otras cárceles, demoler esas cárceles, retirar a esa gente de la cárcel y moverlo a otro espacio físico. Porque de pronto no es un tema de edificaciones, de infraestructura como tal. Hay autoridades, vimos también en la oficina de la dirección de una de las cárceles, se encontró material explosivo, droga, y todo eso, claro, droga, granadas, exacto, fusiles. Es que el problema es que mientras no ataquemos al tema que nos interesa, que es el tema del narcotráfico, ¿no es cierto? El poder del narcotráfico, el dinero del narcotráfico, no importa cuántas cárceles hagamos y cuán modernas sean y cuán tecnológicas sean, el problema no se habrá resuelto. Y lo otro que tenemos que planificar también es que si la cárcel no funciona, ¿qué otro sistema de castigo podríamos tener? Esa es la otra pregunta que queda en el aire, porque vemos que en ningún país de Latinoamérica las cárceles son una solución. O sea, no es un problema ecuatoriano. En el Brasil, en el Perú, en Colombia, ¿no es cierto?, tenemos graves problemas carcelarios. Entonces implica que el modelo carcelario no funciona en la región. Pero no hay una discusión clara y seria en política pública, en innovación de política pública, que nos diga, ¿no es cierto?, si no es una cárcel, ¿qué otra opción puede ser? ¿O qué otras medidas podemos tomar? ¿Qué otras opciones se han probado en otros países? Mira, yo veía el otro día un reportaje en el Uruguay. Mira que el Uruguay es un país interesante y ellos ya legalizaron una parte de las drogas. Inclusive el gobierno uruguayo gana dinero en función de la producción y exportación de cannabis, por ejemplo. Esos ejemplos tenemos que seguir acá, ¿sí? Y mira que ellos tienen una cárcel donde el director de la cárcel no es un militar, es un policía, es un profesor de escuela. Y realmente ahí los presos lo que hacen son netamente tareas productivas, temas de panadería, temas de muebles, temas de emprendimiento. Es decir, los presos están ahí trabajando. Y el que les vigila, como te digo, no es ningún militar o policía, es realmente un civil. Entonces significa que los modelos que tenemos de cárceles ya no funcionan, no son tales, debemos ir a otro tipo de modelos de cárcel. Ahora, respecto precisamente de lo que ocurre en las cárceles, no sé si tenemos ya el video de estos reclamos que hacen. Cuando ya se ha confirmado que al menos 30 entre guías penitenciarios y policías están en calidad de secuestrados, hacen pedidos al gobierno. Y esto un poco, estas imágenes, en principio se decía son noticias falsas y tal. Enseguida el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó la veracidad de estos videos y los pedidos de quienes están en calidad de secuestrados. Hay un problema grave y esto es lo que nuevamente nos hace bajar los brazos. Escuchemos por favor esta parte de las demandas que hicieron. Señores miembros del gobierno, señores miembros del SNAI, como miembro del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, hago un llamado y apelo a la sensibilidad de sus decisiones cuando son tomadas desde un escritorio, y miren las condiciones en las que estamos retenidos por el aproximado de 24 horas.
Somos un aproximado de 30 agentes de seguridad penitenciaria, donde no sabemos nada de nuestras familias, ni ellos saben de nosotros. Esta petición se la hace en virtud de que están los centros de privación de libertad. Hay más compañeros y especialmente en el CPL Turi, a eso sentimos un pesar muy grande, que se tomen las medidas acertadas en momentos justos para no vernos afectados en estas condiciones que atentan contra nuestra integridad y hacen sufrir a nuestros familiares. Los guías penitenciarios reclamando por su seguridad, evidentemente están con temor, la situación es incierta para ellos adentro y hay alguien que les graba, evidentemente, siguen pasando celulares, seguramente tienen una buena señal de internet, envían estos mensajes. ¿Y cuál debería ser la respuesta en este caso? Nuevas intervenciones. Mira que eso es un poco un círculo vicioso, ¿no es cierto? Vamos a volver a intervenir, vamos a volver a capturar armas, drogas, ya habrá nuevamente reacciones fuera de la cárcel reacciones, en las grandes entonces ciudades. Nos damos cuenta que esa no es lo que te decía Fausto, esa no es la solución definitiva. Tenemos que pensar en soluciones alternativas al problema carcelario. Me parece que realmente esto pasa por sentarse a pacificar todo, un tema de pacificación y establecer de qué forma ellos están dispuestos a bajar la criminalidad, bajar la violencia y entrar en un proceso de conversación con el gobierno. Pero ellos reclamarán mantenerse al menos o mantener un espacio del negocio. Su negocio es el narcotráfico. Claro, pero como te digo, por eso te digo, el ejemplo colombiano de Petro es interesante porque él se sienta a conversar con el clan más peligroso de Colombia, que es el clan del Golfo. Que ellos viven del narcotráfico. Si se les propone dedicarse a la panadería, no lo van a hacer. Eso es un poco lo que Petro está intentando hacer y por eso es que es importante estudiar eso. Es decir, ¿cómo Petro logró que un grupo tan peligroso como el Clan del Golfo, que es un clan de narcotraficantes y de asesinos porque ellos matan policías, etcétera, cómo ellos deciden sentarse a conversar con el gobierno? Porque como tú dices, el narcotráfico es de alta rentabilidad. No hay ningún negocio en el mundo que les permita mayor rentabilidad que el narcotráfico, ¿no es cierto? Ahora eso pasa por otra política que también hemos conversado, que es el tema de la legalización de las drogas. Tampoco eso está en el tapete, ningún candidato lo ha topado porque no es un tema vendedor y electoral, ¿no es cierto? Pero desde mi punto de vista estamos en una situación tan complicada que lo único que nos toca y nos deberíamos debatir en América Latina, no solamente en Ecuador, es ya comenzar un proceso de legalización de las drogas. Porque el problema no es nuestro. Recordemos que la demanda está en otros países. Nosotros simplemente lo que hacemos es hacer que esto se transporte por el Ecuador desde el Perú y vaya hacia otros destinos. O sea, no tenemos mucha vela en el entierro, ¿no es cierto? Pero somos los más perjudicados actualmente. Entonces, yo te diría que realmente lo que tenemos que hablar seriamente es un tema de legalización de las drogas, porque no hay otra forma de ganar el narcotráfico que no sea quitándole rentabilidad al narcotráfico, quitándole la rentabilidad económica a este tipo de negocio ilegal. Debería ser uno de los principales, si no el principal tema a tratar, por ejemplo, en el debate presidencial. El principal. Realmente la gente que va a estar en contacto con los candidatos de la segunda vuelta debería hacer esta pregunta. O sea, ¿usted qué opina de la legalización? ¿Usted piensa que esto puede reducir la violencia, la criminalidad y puede generar un ambiente de paz o no? Un proceso de pacificación. O un proceso de pacificación, porque nos damos cuenta que estos actores son tan fuertes que pueden operar en cualquier parte del país. Y si les atacamos frontalmente, nos van a atacar. Y como digo, donde más nos duele, que es de la población civil. O sea, si ellos tuvieran blancos militares y policiales, sería, digamos, tal vez más fácil de manejar. Pero aquí hablamos realmente que si seguimos generando violencia, el próximo blanco puede ser tranquilamente un centro comercial, un parque como el que tenemos cerca de acá, puede ser un colegio, una escuela, porque ellos cualquier cosa que hagamos para detenerles, ellos van a reaccionar de forma muy violenta y habrá que atenderse a las consecuencias de eso. Esta teoría de la mano dura, entonces, ¿no crees que funcione en un debate? Estamos por decidir quién dirige los destinos de este país. Lo que pasa es que tendríamos que preguntarle a los candidatos en qué países la mano dura sí ha funcionado. Y yo te digo, si cogemos los ejemplos mexicanos, colombianos, brasileños de mano dura, esto nunca ha resultado. El tema de Bukele, como hemos hablado el día de hoy, es un tema también muy mediático, muy de marketing, porque Bukele negoció con las maras. Él mandó sus emisarios a las cárceles en El Salvador y negoció con las cabezas de los pandilleros. Entonces ellos tienen prebendas, tienen beneficios a cambio de bajar la criminalidad en las calles. Entonces esto que hizo Bukele no fue gratis, y si no, uno no se entendería por qué fue tan rápido. Estamos hablando de un par de años desde que Bukele está en el gobierno en Salvador. No se puede considerar eso un golpe certero a la delincuencia. Ese es un golpe que no es sostenible en el tiempo. Porque tal como se dio en el tema de Correa, que estamos hablando hace un momento, este tipo de alianzas o acuerdos algún momento se rompe.
cuando se rompen, otra vez aumenta la criminalidad. Entonces yo te diría que ese modelo que tiene Bukele no es sostenible en el tiempo. Además, mira, esas cárceles de 40,000 reos, ¿no es cierto?, que él tiene, estas mega cárceles en El Salvador, yo te diría, pero no sostenible, porque ¿quién va a financiar todo eso, la vida de esos reos, ¿no es cierto? Además, él no tiene un programa de rehabilitación, de reinserción, nunca habla de eso, él simplemente quiere capturar y encerrarles por poco de por vida ahí. Y eso tiene un costo financiero muy, muy alto. Entonces, yo te diría que lo que él plantea tampoco es una solución. Además, El Salvador es muy diferente al Ecuador. Y hablamos en ese caso eventualmente de acuerdos tácitos y no necesariamente explícitos. Es que el acuerdo de siempre, la paz mafiosa va a ser encubierto. Lo que pasó en México durante 70 años con la dictadura del PRI, ¿no es cierto? Ellos gobernaron en México durante 70 años y ellos eran los que organizaban los carteles en México. Entonces, si algún cartel operaba en esta zona, el otro operaba en esta otra zona, había plata para todos y nunca había peleas, nunca había asesinatos, había tranquilidad, hasta que Fox llegó y dijo, yo voy a hacer la guerra contra el narcotráfico. Y mira que eso fue el año 2000. Y desde ahí México ha sido realmente de los países más violentos del mundo, ¿no? Las ciudades más violentas del mundo, varias están en Ciudad de México, en México, ¿no? Como tal. Entonces yo te diría que lo que vamos a provocar con un ataque frontal es más violencia, más muerte, ¿no es cierto?, más inseguridad. No nos va a llegar a ningún puerto seguro. Por lo menos los casos de nuestros países vecinos nos indican que la mano dura no ha sido efectiva. Quiere decir que la paz nos va a costar. Y mira el tema de infiltración también que no hemos conversado, ¿no es cierto? No podemos ir a un combate contra la criminalidad si tenemos a la policía infiltrada, a Fuerzas Armadas infiltrada, a la justicia infiltrada. Eso es imposible. En el crimen de Villavicencio nos dimos cuenta que el actor principal de la muerte de Villavicencio fue la policía. Fue tal la magnitud de errores que se cometieron que es difícil no pensar que la policía tuvo algo que ver en el asunto. ¿No dependía del número de personas asignadas a la seguridad de Villavicencio? Cuando tú tienes gente infiltrada, no importa cuál dispositivo de seguridad tú puedas implementar, tú puedes tener 10, 15 personas que si tú tienes a una parte infiltrada, ellos van a saber exactamente en qué momento van a atacar y van a crear los huecos o los espacios para que en ese momento la persona esté vulnerable y la puedan eliminar. Si no era el 9 de agosto, podía ser otra fecha. Claro, pero mira que todo fue para mí muy planificado, ¿no? Inclusive yo te diría extraño, ¿no es cierto? La policía sabía ya muy rápidamente quiénes fueron, quiénes estaban en la escena del crimen. Ese rato no estaba el auto blindado, o sea, muchas coincidencias, te digo sinceramente, Fausto. Entonces sería difícil pensar que no hubo gente infiltrada y gente que preparó todo para que él justamente vaya y sea conducido a la muerte, porque realmente lo que vimos en las escenas es que a él le subieron al carro para matarlo y le cerraron la puerta para que no intente bajarse por ningún motivo. Entonces yo te diría que ahí hay cosas muy oscuras. Cristian Zurita también lo ha mencionado, me parece que el rol de la policía es un rol clave ahí. Y si a una persona con el 27% de riesgo le matan, ¿qué pasa con el resto de ecuatorianos que no tenemos esas seguridades ni esos anillos como tal? O sea, es realmente preocupante, ¿no? Esperemos que haya sensatez, sobre todo en las autoridades, para que puedan tomar las decisiones del caso y que quienes aspiran a la presidencia de la República, quien llegue principalmente, tome las decisiones adecuadas. Jean Paul, nuevamente, gracias por haber estado. Gracias, Fausto, por la invitación. Ha sido Jean Paul Pinto, experto en seguridad, hablando sobre el terror en el país. Coches bomba en Quito, amontonamientos en las cárceles, la falta de control de todos los centros penitenciarios en el país. Temas que han sido preocupantes, que mantienen todavía en zozobra a los ciudadanos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.